Ahí está. Ahora sí, ya estamos grabando. No sé, Natalie, ¿a dónde se fue? Bueno, ahí está volviendo Natalie. Así que bueno, te estábamos esperando justo, Natalie, ahí ya empezamos a Me fui a grabar. buscar un vasito de agua. Nada, está todo bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes, no, ya buenas noches a todos y a todas, las que están presentes, las que se sumaron a esta charla entre colegas, a este encuentro entre colegas. Un poco para presentarla a Natalie Weichler, no, algo así era el Algo apellido, así. perdón. Ella es médica veterinaria, es docente de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en oftalmología y además es consultora psicológica y ahora nos va a comentar un poco qué quiere decir esto, porque ella siempre lo explica muy bien, mucho mejor de lo que lo podría explicar yo. Así que bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias Natalie por compartir esta charla, este encuentro entre colegas. Así que bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Sierra, por la presentación, por haber estado acá, por venir y donar parte de tu tiempo para esta actividad. Gracias a Leandro también, que está ahí tras bambalinas ayudando. Gracias al Consejo Profesional por haberme habilitado este espacio en nombre de Analía Tortosa, de la doctora Tortosa sobre todo. Y bueno, y a ustedes, que creo que muchos de ustedes dejaron recién el consultorio, sus trabajos y demás, o están volviendo a casa y decidieron compartir este rato acá en esta charla. Bueno, yo les cuento más o menos lo que les dijo la doctora recién. Florencia, yo soy médica veterinaria, hace más de 20 años que trabajo en oftalmología, así que quizás alguno me conoce desde ese lugar. Y bueno, estudié la carrera de consultoría psicológica, que es una carrera terciaria de 3 años, que es una rama, digamos, de la psicología, sobre todo en cuanto a lo que es prevención de problemas psicológicos, y hace 3 años me recibí y justamente desde ese momento estoy como bastante abocada a tratar de integrar ambas carreras en esto que tiene que ver con el quehacer veterinario. Me ayudó, por ejemplo, esta integración para formar parte de la Universidad de El Salvador en un proyecto troncal que abarca en la Facultad Veterinaria desde primero a quinto año a todos los estudiantes de veterinaria en la formación psicológica y emocional de la profesión, o sea, todo lo que no es lo académico y lo que estamos habituados a encontrar en la carrera. Y realmente me enorgullece, me hace muy, muy feliz, porque siendo yo veterinaria, sé que muchas de las cosas que hoy trato de aplicar y de enseñar, yo las fui aprendiendo a los golpes una vez que me recibí, así que es como un poco más complicado el asunto cuando uno no tiene demasiada formación al respecto. Voy a salir un segundo porque... Ahí está. Iba a decir, no estamos viendo si estás compartiendo, ¿eh? Sí, porque no... A ver, fíjate si Volvé. puede, sí, si puede Leandro de nuevo. A ver, espera que ahí te cede Sí, el anfitrión. porque no se ve. Ahí estamos. Florencia Periolo dice, ¿cómo sacó el O es- eco? No, yo escucho bien, no sé el resto si está escuchando bien. Yo la verdad que escucho bárbaro. no sé si escuchan con eco el resto. Escucho bien yo. Sí, ah, perfecto. Se escucha perfecto, Natalie. Sí, se Buenísimo. escucha bien.
Bueno, ahora ahí se está viendo la pantalla sin problemas. Sí, Ok, se está viendo. perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, así que a través de eso en la Universidad de El Salvador estamos empezando un camino diferente para los futuros veterinarios que ojalá que dentro de algunos años haga la diferencia de lo que nosotros pasamos a lo que pueden vivir ellos en su profesión. Bueno, cuando se me ocurrió armar este encuentro, pensé en varios títulos y me pareció el más representativo este que figura acá, porque es tan difícil ser médico veterinario, y tomé varias aristas del por qué es difícil ser veterinario para elegir este título, y una de las principales cosas, o de las primeras cosas que yo elegí, es esta información que está circulando ya hace bastante tiempo sobre la profesión y una relación con un mayor índice de suicidios. Hay muchísimos trabajos, ¿sí? Algunos como acá, de Alemania, de Canadá, del Reino Unido, de Francia, de España, incluso de Latinoamérica, o sea que si buscan en la bibliografía hay un montón de trabajos relacionados con esto, y no es nuevo. Que esté tomando más vuelo ahora en los últimos años no implica que esto sea una problemática nueva, sino que ya hay publicaciones de los años 60, ¿sí? En donde se empezó a observar esto, y donde a medida que fueron pasando los años también las estadísticas fueron como ampliándose y haciéndose más evidente a lo largo de todo el planeta. Hay muchísimos factores que intervienen en esto da para una charla, así que la idea no es acá hablar sobre esto, sino simplemente mencionarlo, porque es un tema muy importante, y en definitiva si pensamos en hacer prevención, si el índice es mayor en esta profesión, la prevención ya empieza desde que los chicos empiezan la facultad. Entonces también me parece que es un tema muy importante abordar desde los comienzos y no una vez que ya estemos trabajando como profesionales. Con respecto a las estadísticas, es cierto, hay muchos países y uno a veces pensaría en estadísticas de países con mayores problemas económicos, en donde, hablando en criollo, la tenemos que remar bastante más, pero en realidad estos índices se encuentran elevados en países de primer mundo, y primer mundo hablo de Canadá, hablo de Francia, hablo del Reino Unido, o sea que países donde económicamente se vive de una mejor manera, por lo tanto hay otros factores que interfieren o que colaboran para que esto sea así. Hablando específicamente de Latinoamérica, Brasil tiene bastantes publicaciones al respecto, y también la población veterinaria supera en cuanto a la media los índices de suicidios. Y en Argentina yo estuve buscando bastante, y en realidad tenemos un gran problema en cuanto a las estadísticas, y es que los suicidios acá en Argentina no están asociados a información que se pueda cruzar con las profesiones. Hay otros datos, pero no a nivel profesión. Entonces, pude conseguir un listado de los suicidios en Argentina en los últimos años, pero tendría que llamar a uno por uno a los familiares para ver qué profesión tenía esa persona. O sea que es muy difícil poder hacer una estadística. Sé que en Mendoza aparentemente es la única provincia que sí cruza esos datos, así que ese sería un punto de partida como para empezar a investigar un poco más. Pero la realidad es que desde nosotros, desde el Consejo, hicimos una encuesta que se va a publicar en diciembre, si mal no recuerdo, que ya es una muestra representativa de lo que puede estar pasando, por lo menos en Capital, ¿no? En donde vimos como resultado que la mayoría de los colegas que contestaron la encuesta alguna vez, además de haber pensado en dejar la profesión, que afecta su vida familiar, conocen o han conocido a algún colega con problemas psicológicos y o psiquiátricos, incluyendo la depresión, y que han tenido un intento de suicidio o incluso se han suicidado. O sea que esa pequeña muestra, que ya es muy importante para nosotros, nos está guiando hacia una dirección bastante similar de lo que se replica en el resto del mundo.
Y con respecto a la elección de ese título asociado a esto, mi experiencia personal a lo largo de 20 años me ha llevado, en mi caso particular y personal, a conocer a 2 colegas cercanos que se suicidaron, que es un número grande para mi experiencia personal, y conozco la mayoría de los colegas que han conocido a alguien que se suicidó o que conocen a alguien que a su vez que conoce a alguien más. O sea, en el medio está esta cosa de poder conversar con algún colega y decir, ay, sí, yo me enteré, yo conocí, yo escuché. Por lo tanto, este tema es un tema a tener en cuenta y, como les dije recién, motivo de quizás hacer otra charla al respecto, pero no quería dejar de mencionarlo acá porque fue uno de los motivos por los cuales elegí este título. Mi propia vivencia de la profesión también es un parámetro que tomé en cuenta a la hora de planificar esta charla, porque en 20 años he vivido montones de cosas, como me imagino que todos ustedes también, así que me parece también desde ese lugar un aporte importante. Una pregunta y muchas posibles respuestas. O sea, decir que la profesión de médico veterinario es difícil es una afirmación y a su vez una pregunta que puede tener muchas respuestas. Y para poder responder esto, quisiera empezar a entender qué significa ser veterinario para un lado y para el otro lado. ¿Esto qué quiere decir? Para el imaginario social, para el inconsciente colectivo, y elegí esta fotito, este dibujito, que lo mandan a veces para el Día del Veterinario, felicitándonos, los tutores de nuestros pacientes u otros colegas, me parecía bastante representativo, ¿no? Porque para el imaginario social, el veterinario es alguien, ¿no? Que está ahí, que es amable, que es humilde, que es sacrificado, que está siempre presente para los pacientes, en el caso de aquellos que hacemos clínica. Es alguien a quien le gustan los animales, evidentemente el veterinario sí o sí tiene que tener un amor incondicional por los animales. Es quien estudió para curarlos. Es también aquel que vende el alimento de las mascotas y el que vacuna a los animales y los baña, al lugar en donde los llevan para bañar, para vacunar. Y es el que tiene moralmente y socialmente la obligación de hacerse cargo, según el imaginario social, ¿sí? Esto se replica también en todos los lugares del mundo en donde uno puede leer trabajos al respecto, ¿no? Hay que hacerse cargo de los animales en cualquier circunstancia y de cualquier manera. Animales abandonados, atropellados en la esquina, ¿sí? En todo caso, el veterinario es como el representante de todo eso y es el que aglutina siempre que hay algún problema con algún animal, sobre todo en la vía pública, más allá de la obligación legal, moralmente es como el referente al que la sociedad acude, ¿no? Y hay otro tema. Hay gente, no sé si a ustedes alguna vez le preguntaron, pero a mí me preguntaron más de una vez, ¿por qué no estudié medicina? Si es que no pude estudiar, si me resultó difícil la carrera. Entonces también para algunos es aquel, incluso en chiste a veces nos lo dicen, ¿no? Es el médico frustrado, el veterinario, ¿no? Y también está dentro del inconsciente colectivo esa imagen de que el veterinario es casi un médico, pero no es un médico. Y además hay todo un aspecto del que el imaginario social no se acuerda, que el veterinario también tiene ramas de salud pública, ¿no? Que es por ahí a veces el más dejado de lado, el más olvidado, porque es el clínico, como la imagen general de cuando uno piensa en quién es un veterinario, ¿no? Lo mismo de aquellos que se dedican a grandes, y ni hablar del rubro de laboratorio, ya sea de laboratorios de análisis clínicos, de histopatología, o sea que hay todo un mundo que nuclea a los veterinarios que no está tan representado en el imaginario social, ¿sí? Es más que todo el clínico de pequeños animales. Entonces eso también hace
que la imagen o la idea de la definición de un veterinario se distorsione un poco más. Este es un meme que mandaron en algún momento, creo que a través de la web del WhatsApp del Consejo, anduvo circulando bastante. Es muy gracioso, pero además es muy cierto. Y tiene que ver en parte con esto que hablaba recién, de la imagen o del imaginario social que hay dando vueltas de lo que es un veterinario, ¿no? Y esto va de la mano de la valoración que hay. En algunos países hay una valoración mucho mayor del veterinario, prácticamente socialmente hablando a la altura de lo que es un médico realmente, a nivel económico, de sueldos, de estatus social, de respeto y demás, y en otros países no es tan así. ¿Y a quién no le ha tocado algún chat así o incluso alguna consulta en el mismo lugar, en el mismo consultorio, ¿no? De decir, ay, mi perrito tiene tal cosa, ¿qué puede ser? ¿No? Y este chiste de ¿qué necesitas? ¿Un diagnóstico o un consejo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el consejo es gratis, el diagnóstico requiere la atención de un profesional veterinario. Ah, bueno, entonces el consejo. El consejo es que lo traigas a la veterinaria, ¿no? Esto parece un chiste, pero nos pasa a diario. Me pasó hace 2 días, sin ir más lejos, porque va muchas veces también asociado a frases bastante comunes. ¿Te debo algo por esto? Cuando llegan al consultorio, ¿no? Uno atiende al paciente y demás, te tengo que pagar, te debo algo, ¿cuánto es? La próxima tengo que pagar lo mismo que te pagué hoy, o si vengo a control, como ya vengo por lo mismo, no hace falta pagarte, porque vos ya hiciste un diagnóstico, ¿por qué tengo que volver a pagarte, no? O justamente lo que me pasó hace 2 días, ¿no podés mirarme rápido a este también? Gente que viene con 2 animales, atendés a uno y dice, ay, traje a este, tenés un tiempito y lo mirás también, con la idea de que lo vamos a mirar de onda 2 minutos y que eso ya no cuenta casi como una consulta porque es así medio de refilón, ¿no? Esto que parece algo muy, muy obvio o muy insignificante en algunos casos, es muy común en nuestra práctica. O sea, todos hemos pasado por esto y todos los días nos toca alguna situación similar en donde nos vemos envueltos en esta dicotomía de hacernos valer y respetar lo que somos como profesionales de la salud y lo que el imaginario social en general, ¿sí?, suele creer de lo que realmente somos como veterinarios. O sea que eso es una dicotomía bastante compleja en algunos casos, más que todo por nosotros para manejarlo, ¿no? Porque en nuestro caso, que tratamos con animales, digamos, que no estamos en laboratorio y demás, es simplemente si contamos con alguien que cobra la consulta, si la consulta es tanto y ya está, nos volvemos al consultorio y se terminó la historia. Pero internamente nos queda algo que no nos deja bien, no nos deja tranquilos, conformes, no nos deja contentos. Entonces, esto más o menos engloba lo que la sociedad considera de lo que somos nosotros. Puede haber obviamente opiniones diversas, cosas que se pueden agregar a esto que yo encuentro, y vamos a tratar de poner la contrapartida que es para nosotros ser un veterinario, que también le podemos agregar muchas más cosas, ¿sí? Pero básicamente sabemos que somos profesionales de la salud, que estudiamos muchos años, una carrera difícil. Y este es otro punto. Nuestra carrera está considerada junto con medicina humana y con ingeniería dentro de las 3 carreras más difíciles. Pero comparado con la medicina humana es más difícil, y todos sabemos que es más difícil, no porque yo diga es más difícil, sino porque desde el mismo momento en que entramos a anatomía, nuestra anatomía es una anatomía comparada de 5 especies, y de ahí para arriba, la histología, la farmacología, la patología, todo lo que se nos ocurra está multiplicado. En cambio, en medicina humana se estudia una sola especie, o sea, desde ese punto de partida es mucho más difícil, y no solamente desde el estudio, sino desde el ejercicio profesional posterior. Aquellos que trabajamos con más de una especie tenemos que ser más de un médico a la vez, porque todos ustedes saben,
tal droga, tal tratamiento, tal forma de manejar la fluidoterapia o lo que sea para una especie es de una manera, para otra es de otra, y eso hace que nuestra carrera sea más dificultosa, nuestro trabajo sea más dificultoso y más estresante que la medicina humana. Entonces, eso es el primer punto que tampoco socialmente está muy en claro, muy reconocido. De hecho, una vez me acuerdo, pero eso fue hace muchos años, el concepto cambió, ¿no? Yo era estudiante, me había fracturado una pierna y me llevaron un sábado a la mañana a cursar economía. Y el remisero me dijo, ay, mira, no sabía que existía una facultad, pensé que era un curso que hacían los veterinarios. Eso fue hace muchos años, ya obviamente el concepto cambió, pero fíjense que en ese momento es como doloroso, ¿no? Escuchar una cosa así. Bueno, es alguien que dedica su vida, toda nuestra vida profesional, a mejorar la salud, no solamente de los animales, sino de las personas. Y ahí vuelvo a abarcar todo el abanico, el espectro de las distintas ramas de la carrera, que muchas veces no se tiene en cuenta y que es de suma importancia. Natalie, Entonces, sí, perdona, te decime, tengo que Flor. molestar un segundito, porque hay Sí, gente esperando entrar dale, y dejo sos de vos compartir, anfitriona. A dejo ver, de dale, puede compartir. ser, perdona, ¿eh? Tranquila, no hay problema. Disculpen a todos la desproliquidad. No pasa nada, no pasa nada. Que sea descontracturado esto. A ver si... Ahí debe estar Leandro. Ahí está, listo, ya podés seguir compartiendo. Natalie, gracias, ¿eh? No, por favor, avísame si siguen entrando, yo salgo, no hay drama, es un ratito y se vuelve a... Dale, 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 yo te aviso cualquier cosa, pero seguí, Dale. seguí. Bueno, entonces les decía que desde la concepción misma de la palabra veterinario, lo que implica, hay diferencias entre lo que para nosotros, que estudiamos la carrera, que vivimos la profesión todos los días, significa ser veterinario, y lo que en general de la gente piensa, que tiene cierta lógica, porque obviamente el que no es veterinario no sabe lo que vive un veterinario, pero como les decía recién, desde el imaginario social, hay países, hay culturas en donde la acepción de lo que es ser veterinario para la sociedad es diferente que para otras. Y en este caso, en nuestro país, sigue habiendo una diferencia en cuanto al estatus social, a la valoración y a la importancia, y muchas veces por desconocimiento de lo que implica ser un veterinario. Y creo que ese puede ser un factor que en el día a día de nuestra profesión puede hacer una mella a lo largo del tiempo, sobre todo en esto de la valoración social, ¿no? Porque son situaciones que todos los días de una u otra manera se pueden repetir con facetas diferentes, pero que de alguna manera repercuten en nuestra emocionalidad, en nuestra autoestima, en lo que nosotros hacemos todos los días y en llegar a nuestra casa diciendo, wow, yo estudié tantos años para esto, ¿no? Y a veces... Perdón, Natalie, Sí, otra vez, perdón. dale, salgo. Por favor, silencio. No, que Ah, silencien los micrófonos, porque se están escuchando ruidos y así podemos escuchar bien. bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es trabajar como veterinario, justamente desde nuestro lado, ¿no? ¿Qué es lo que significa trabajar en cada una de estas ramas y con qué cosas nos encontramos todos los días que no todos saben? Por ejemplo, aquellos que nos dedicamos a los pequeños animales, tenemos muchas horas semanales de trabajo, ¿sí? O sea, empezamos en determinada hora y nunca sabemos a qué hora volvemos a casa. Esto implica un desgaste mental y emocional bastante importante a lo largo de los años, porque nos carga de trabajo y nos carga de cosas que llevamos a casa. Dentro de la encuesta que les comenté del consejo, hicimos preguntas referidas a eso, y la mayoría obviamente llevamos trabajo a casa, no es que cerramos
el consultorio, nos vamos a casa tranquilos, no, nos queda dando vuelta el último caso que atendimos, el que no resolvimos, el que se complicó, el que nos dijo algo que nos lastimó, algo que no pudimos hacer, la equivocación que cometimos. O sea, todo eso sigue dando vueltas, sigue rumiando en nuestra cabeza, nos lleva la noche a la cama y nos levanta a la mañana nuevamente con la misma sensación. La presión social, ¿sí? El hecho de tener que cumplir, de tener que resolver las cosas, de no poder fallar. El no poder fallar es una constante, ¿no? Porque usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, y eso nos genera un peso extra, ¿no? La no falla. La retribución económica, dependiendo dónde trabajemos, la posibilidad de cobrar la consulta que nosotros creemos que nos merecemos como profesional y la realidad de lo que podemos cobrar, si es consulta, si es control, las cirugías, cómo nos manejamos a nivel económico, justamente con los gastos que tenemos y los ingresos, sobre todo en situaciones económicas como las que vivimos ahora, que estamos realmente complicados. Entonces eso no nos complica solo a nosotros, sino también a toda la gente que nos trae los pacientes al consultorio. O sea, es otra presión extra. La falta de reconocimiento y valoración, como les decía recién, que se ve cada vez más. Después vamos a hablar un poquitito, muy cortito, sobre los scratches, las redes sociales y demás, que nos están afectando cada vez más. Problemas para invertir en tecnología. Lamentablemente no nos encontramos todos en la misma situación económica como para poder usar algo de lo que ingresa para reinvertir. Hay otros países en donde realmente la tecnología es de punta, sin ir más lejos, Chile, Brasil, algunos consultorios de Uruguay, realmente tienen tecnología de última generación y eso también mejora la calidad de atención y el ánimo de uno como profesional, ¿no? De poder trabajar con las cosas que uno necesita y quisiera poder trabajar. Y finalmente el ideal versus la realidad. ¿Quién no estudió la carrera para decir, yo quiero ser veterinario, sueño con mi consultorio, sueño con hacer esta especialidad, sueño, y después la realidad nos trae otra cosa, ¿no? Nos encuentra por ahí a muchos colegas en una veterinaria en donde la gran parte del lugar físico tiene que ver con pet shop, con ventas de productos, con baños y demás, y anexado a eso está la veterinaria, cuando en realidad uno lo pensaría como algo a la inversa, es decir, no, yo soy médico, yo estudié para esto y yo quiero ejercer la medicina. Después, el pet shop o lo maneja alguien más, o se hace en otro lugar, o que lo compren en otro lado, al alimento y demás, pero la situación económica muchas veces lleva a que muchos colegas terminen anexando ambas cosas y el ingreso termine siendo la base desde la parte del pet shop y no tanto de la parte clínica. Y eso también a lo largo de los años va quitando ganas, va quitando ánimo y va mellando nuestra emocionalidad. O sea, hay muchos factores que influyen a la hora de manejarnos como clínicos de pequeños. ¿Qué le pasa a los que trabajan en grandes? Bueno, recorren muchas distancias, muchas veces tienen horarios complicados, sobre todo partos, cesáreas, cirugías de urgencia, animales de gran valor, de competición, por lo tanto tienen largas horas recorridas arriba de sus autos, camionetas y muchas veces en soledad. Suelen ser trabajos bastante sacrificados en cuanto a esto que les mencionaba recién y solitarios porque no hay mucho contacto con otros colegas, a menos que se trabaje en algún lugar específico, sino los llaman de un campo, tienen que viajar, vuelven, van al otro y a veces eso también hace que sean veterinarios que tienden más al aislamiento que a la sociabilidad. También se suma el retraso de pago de honorarios, eso en todas las ramas, pero en grandes, sobre todo en equinos, a veces vemos que nos pasa también en nuestra especialidad, que vamos, se atiende y después pasan semanas hasta que se depositan los honorarios y eso también nos daña de alguna manera, ¿no? Y nos subvalora. Eso en muchos casos está asociado a que
no pueden o no podemos estar en contacto con los propietarios de los animales o del campo, sino que están los cuidadores, los peones, y ese contacto cercano con el dueño del animal no está. Entonces eso también a veces complica el trabajo de aquellos que se dedican a grandes animales. Y obviamente la presión asociada a animales de gran valor económico, ¿sí? Realmente en el ámbito de los equinos es muy importante esto, y la presión muchas veces inclusive, y quizás no es muy ético decirlo, muchas veces inclusive de pedir cosas fuera de lo que corresponde, porque es un animal que tiene que competir, que tiene que ganar, que tiene que estar bien, también juega al límite con nuestra ética y con nuestra moral, que es otro factor más de presión. Y el mundo de la salud pública, la bromatología, aquellos que trabajan en laboratorio, bueno, se encuentran con otro mundo de la veterinaria. Yo no lo conozco demasiado, no lo he transitado, pero conozco mucha gente que sí. Y mucho aprendí en estos años formando parte del Consejo Profesional, justamente de la Comisión de Salud Pública, escuchando a muchos colegas. Y hay bastante de burocracia, sobre todo asociado al manejo de instituciones que tienen que ver con el Estado, en donde a veces es difícil de insertarse o de posicionarse en un lugar de importancia que tiene que tener el veterinario. A veces hay lugares estratégicos, puestos estratégicos ocupados por otros profesionales que ni siquiera son de la salud, y el veterinario queda como relegado, lo cual también es otro problema más asociado a nuestra profesión. El imaginario de cómo deben ser las cosas y con la realidad es lo mismo que les comentaba recién, asociado a la burocracia, la dificultad de inserción. Muchos colegas se reciben con la idea de hacer grandes cambios en la salud pública, de insertarse y poder generar nuevas propuestas, nuevos proyectos, y se encuentran con trabas más arriba, en donde el trabajo a veces no se valora o queda cajoneado, o los proyectos no salen y van pasando las semanas, los meses, los años, y todo se hace más cuesta arriba, y también uno va perdiendo las ganas, va perdiendo el entusiasmo y el ímpetu de seguir trabajando, y a veces el sistema lo supera. Las dificultades para concientizar sobre la importancia del veterinario: veo muchos flyers de cursos, de charlas, sobre todo sobre zoonosis y problemas relacionados a esto, y es difícil de que los demás tomen conciencia de la importancia de esto, ¿no? Y a veces es como remar en dulce de leche, de publicitar, de hacer charlas, de hacer cursos, de insistir, de mandar información, y no siempre es igual de recibido y retribuido por parte del público general. O sea que es un trabajo sumamente importante, un trabajo de hormiga que veo que se hace todos los días, y no siempre esa concientización llega al límite o al lugar a donde uno quisiera que llegue. Lo mismo para adquirir insumos y tecnología, sobre todo en los laboratorios. A veces no es tan fácil modernizarse, y esto también hace que se generen algunas dificultades. Y el último punto, para aquellos que trabajan en frigorífico, que es un mundo aparte, también el hecho de trabajar en un lugar tan complicado, por ponerle alguna palabra, tiene sus bemoles y tiene sus complicaciones, como para tenerlo en cuenta como un capítulo aparte, no solamente por el contacto con la muerte directa y violenta, sino por todo el entorno, ¿sí?, que se trabaja y se maneja en un frigorífico, y lo que implica ser un veterinario que tiene que ir a controlar en esos lugares. Quiere entrar más gente, ¿no, Flor? No lo sabía, porque la que lo debe estar viendo sos vos. Acá hay, sí. Dejo de Ah, compartir, así los dejas entrar. a ver. O los admito ver, yo directamente. Ya los admití, mira. a ver. O los Bueno. tenés que admitir vos. Sí. No, el anfitrión, si sos la anfitriona, los podés ingresar Los vos. admito directamente. Sí.
Lo que sí siempre pedimos con nombre y apellido. Sí. Bueno, ¿acá se sigue viendo la pantalla? No, no se está No. viendo. Bien, a ver qué pasó. Voy a tener que pedirle a Leandro de nuevo que... A ver. Ahí está. Espérate. Porque no me... Ahí está. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? No, No. todavía yo no lo veo. A ver, ahí sos anfitriona. A ver, ahora probá. Ahí está, ahí me habilitó de nuevo. Perfecto. Sí, porque cuando yo admito, me sale de la pantalla y ya no puedo... Está bien, tranquila. Ahora estamos ahí, ponerlo en Ahí modo estamos. presentación. Bueno, Listo, ya está. listo. Entonces, este sería el panorama de nuestras 3 grandes ramas y las dificultades que nos encontramos más comúnmente trabajando como veterinarios. Ahora, cuando vemos todo este panorama, lo primero que se me ocurre a mí es decir, ¿y qué pasa con los médicos, no? Porque uno tiende a comparar nuestro trabajo con el trabajo de los médicos, que también están en la salud, también tienen sus pacientes y también ejercen de la misma manera que nosotros la medicina. Pero parece ser menos complicado el asunto para ellos, ¿no? Y algunas de las cosas que veo que hace que sea menos complicado es que primero de todo, y vuelvo a lo mismo, y que parece poca cosa, pero la valoración social y el respeto por parte de la sociedad de lo que es un médico es otra cosa, ¿no? Ser médico, abogado, contador son las 3 carreras clásicas de antaño y es la famosa frase mi hijo el doctor, ¿no? Que uno diga, no, yo soy médico, ya el estatus es diferente. Tenemos un médico en el avión, tenemos un médico en este lugar, tenemos, ¿no?, un médico en la familia. Eso ya es un punto de partida sumamente importante a tener en cuenta en el momento en donde los pacientes van y consultan con un médico, ¿sí? Hay una gran diferencia entre lo que suele pasar en la mayoría de los casos dentro de un consultorio de un médico y dentro de un consultorio de un médico veterinario. Estudian y atienden una sola especie, lo que mencioné antes, o sea, no es que diga qué fácil que es ser médico, no, pero tiene una menor carga en cuanto a las cosas que tienen que tener presente a la hora de tomar decisiones sobre un diagnóstico, un tratamiento y métodos complementarios, por ejemplo. Se suelen, no siempre, pero se suelen involucrar algo menos con sus pacientes, ¿sí? El hecho físico de contar con un escritorio, como se ve ahí abajo en el dibujito, es importante, y sobre todo ahora post-pandemia, en donde prácticamente ningún médico se acerca a tocar un paciente, ¿no? Entonces, esa distancia física ya hace que genere o que facilite un distanciamiento del paciente a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces ya ahí hay una barrera que en veterinaria no tenemos, sobre todo en pequeños animales en donde el paciente está en la camilla, el dueño está al lado, estamos en contacto cercano desde lo físico, no tenemos siempre un escritorio de por medio, y ese solo gesto físico ya hace que para nosotros haya una forma de involucrarnos completamente diferente a lo que puede tener un médico. El médico tiene un sistema de soporte en donde nosotros no entramos como un paralelo. ¿Por qué? Porque acá en Argentina no hay hospitales grandes como tal, hay pocos, ¿sí? Pero si uno va a Brasil o Estados Unidos, realmente hay hospitales de varios pisos con muchos profesionales trabajando, muy similares a lo que es un hospital de medicina humana. Acá hay pocos, la mayoría de los veterinarios de clínica nos desempeñamos en nuestro propio consultorio o compartiendo con alguien más, pero no en grandes centros. Los médicos sí, hospitales, sanatorios, consultorios privados donde atiende más de un especialista,
Eso hace que tengan un sistema de soporte, que yo pueda cruzar la puerta y consultar con alguien y decir, che, mira, tengo este caso, ¿qué te parece? ¿Sí? Acá en veterinaria estamos como un poco más solitarios, ¿no? Quiere decir, obviamente, que no haya lugares así, pero no es tan común como lo que vemos en medicina humana. En los años 60, un psicoanalista, el doctor Michael Balint, de ahí vienen estos nombres de grupos Balint, comenzó a ver la profesión médica de humanos con dificultades para poder relacionarse con los pacientes, con los diagnósticos y con los pronósticos y tratamientos. Entonces creó un grupo que se llaman grupos Balint, que todavía sigue funcionando en muchos lugares del mundo, y también grupos similares que fueron modificándose y evolucionando, con la idea de que los médicos de los distintos lugares pudiesen reunirse, compartir información de casos clínicos y aprender a cómo manejarse con los pacientes. Y él decía que los médicos en realidad tienen que ser psicoterapeutas. O sea, se fue al extremo de que el médico tiene que contener, ayudar y empatizar con sus pacientes. Y de hecho su primer libro, que se llama El médico, su paciente y la enfermedad, habla justamente de eso. O sea que a nivel mundial hay en muchos lugares, hay en el ROFO, escuché en varios lugares, hay grupos que trabajan, incluso en hospitales privados como en el Italiano, hay grupos que trabajan solamente con médicos humanos para reunirse una vez por semana, una vez por mes a charlar sobre los casos clínicos, sobre lo que les pasa con determinados pacientes y cómo mejorar su salud emocional y la comunicación con el paciente, cosa que en veterinaria prácticamente no tenemos. Las residencias son otro punto muy importante. El hecho de tener una residencia foguea con los pacientes, ayuda a ver cómo se manejan los otros profesionales con los pacientes, cómo lidian con los problemas, cómo se llevan esos problemas a su casa, si son equivocaciones, errores, malos tratos, lo que sea, pero lo viven ahí durante todos los años de residencia. Otra cosa que nosotros no tenemos. Y en general hay más respeto entre colegas, ¿sí? Entre colegas suelen, aunque un colega pueda equivocarse, el otro colega suele en general, no siempre pasa, pero en general poner por encima el título académico de médico y decir, no, es mi colega. Entonces suelen no hablar mal del otro colega y se suelen respetar un poco más. Hay mayor autorrespeto y valoración. El médico, de por sí, y también hay bibliografía al respecto, se calza realmente el guardapolvo de médico y se siente importante siendo médico, ¿no? Que muchas veces a nosotros como veterinarios no nos pasa lo mismo, y sobre todo si nos vemos agredidos desde afuera, cada vez nos achicamos más y a veces ni queremos decir que somos veterinarios cuando vamos a algún lugar. Entonces, ¿por qué se nos hace tan cuesta arriba a nosotros? Si vemos todas estas diferencias y vemos lo que somos nosotros como veterinarios, ¿qué cosas, qué aspectos nos hacen más dificultoso todavía el ejercer nuestra profesión? Que somos responsables de mantener la salud, igual que un médico, pero no con la misma valoración que tiene un médico. Entonces tenemos mucha carga, mucha responsabilidad, pero poca valoración en comparación con la carga que tenemos. Generalmente la culpa es nuestra, siempre. Cuando hay un mal diagnóstico, alguien se equivocó en el laboratorio, algún efecto colateral en algún paciente, la culpa es nuestra, ¿sí? No va a ser la primera ni última vez que nos digan, ah, pero usted no me lo anotó, ah, pero usted me lo dijo, pero no sabía que era así hasta tal día la medicación. Y todos los problemas que tienen los pacientes terminan siendo por error nuestro, aunque no haya sido así. No contamos con un sistema de soporte para hablar entre colegas, esto de poder tener un grupo de colegas y charlar y contarnos nuestras cosas y tratar de ayudarnos entre nosotros, no lo tenemos.
cada uno cuida su propia reputación y trabajo, o sea, cada colega está en su mundo con sus cosas y mira poco para el costado para ver qué le pasa al resto del mundo veterinario. Y es más, algunos a veces hacen favores de hacer quedar peor todavía al pobre veterinario que se equivocó o que omitió algo, entonces van de veterinario en veterinario los tutores y dicen, ah, no, pero ¿cómo es que hizo esto el doctor? Y entonces a veces nos hunde más todavía el propio colega. Muchos trabajamos con varias especies, eso es lo que mencionaba antes, o sea, la presión agregada de tener que tener en la cabeza cada dosis que se puede consultar en un libro, pero más allá de eso, qué darle, qué no darle, cómo tratarlo, qué enfermedades tiene una, qué enfermedades tiene otra, es mucho trabajo para nuestra mente. Y sumado a eso, tenemos a los tutores y tenemos a los pacientes. Y cuando hablo de tutores y hablo de pacientes, hay algunos divinos y hay otros que no tienen nada de divino. Tenemos la doble presión que puede tener, por ejemplo, un médico pediatra, en este caso, sobre todo post pandemia, en donde los animales se han vuelto un sostén enorme de las familias, así que, no sé ustedes, pero nosotros vemos cada vez más vínculos complejos entre los tutores y los animales, y a veces nos vienen dueños tan complicados que en realidad estamos haciendo más una terapia psicológica que una atención clínica, y tenemos que hacer de pseudopsicólogos, y a veces nos vienen animales tremendos que terminamos haciendo de dactari, pareciendo domadores, mordidos, lastimados, arañados, ¿sí? Que tampoco eso lo tiene nadie en cuenta. O sea, parece gracioso, pero en el día a día tenemos días donde nos encontramos con todos los pacientes divinos y días donde uno es peor que el otro. Y si a ese combo le sumamos un dueño complicado y un día difícil, llegamos a nuestras casas destruidos. O sea que eso también es otro punto a tener en cuenta que nos hace complicada nuestra profesión. Nos vinculamos y nos involucramos con nuestros pacientes. Realmente es así. Por lo menos en mi caso, he llorado junto con dueños, con pacientes que han fallecido, que se han quedado ciegos, que se les han diagnosticado problemas terminales. Y realmente muchos de ustedes se deben sentir identificados cuando realmente somos parte a veces de esa familia, porque atendemos los pacientes hace años y somos parte de ese lugar, y ellos nos hacen entrar virtualmente a sus casas. Entonces ese involucramiento para nosotros también es un arma de doble filo, es muy lindo, pero es muy desgastante también para nuestro corazón. Corazón, hablo de órgano y también hablo de la otra parte, porque nuestras enfermedades físicas vienen obviamente de gestarse antes de lo emocional, o sea que ahí tenemos un doble trabajo que hacer. El otro punto del por qué se nos hace cuesta arriba, tenemos contacto diario con el sufrimiento y muchas veces con la muerte. Hay mucho escrito sobre la fatiga por compasión, la puse acá con signo de interrogación, porque incluso algunos cuestionan este término de fatiga por compasión, pero hablando lisa y llanamente, es el cansancio que llevamos acumulando año tras año de ver sufrimiento, de ver muerte y de ver mucho dolor, ¿sí? Y no solamente de los pacientes, sino de las cosas que nos cuentan los tutores, porque ¿quién no sabe sobre la salud de los tutores? Si se enfermó, si se operó, si se separó, si falleció algún familiar, todo eso nos lo cuentan todos los días, y eso no nos damos cuenta, pero lo vamos incorporando. Es parte de nuestro día a día. Estamos habilitados para realizar procedimientos de eutanasia, y ese es un punto muy importante que también vale la pena hablarlo un día en una charla solamente sobre esto. Hay mucho escrito, ¿sí? Acá hay algunos artículos solamente, un artículo alemán y un artículo estadounidense, en donde se habla de qué pasa con los veterinarios que estamos enfrentando esa decisión de finalizar la vida de otro ser vivo, ¿no?
Y hay también estadísticas asociadas justamente al mayor riesgo de suicidios, porque hay demostrada una pérdida del miedo a la muerte en la gran mayoría de los veterinarios que hacen esto, sumado a la no posibilidad de hablarlo, de comentarlo. ¿Cuántos de ustedes practicaron una eutanasia y se fueron a su casa a cenar? ¿Cómo se vive con eso después? ¿Qué pasa dentro de nuestro subconsciente una vez que le quitamos la vida a otro ser vivo? ¿Eso se acumula, no se acumula, nos olvidamos, queda guardado? Generalmente queda guardado y sale por otros caminos, ¿sí? Eso lo podemos charlar en otro momento. ¿Y cuál es ese impacto que nos genera a nosotros a largo plazo de tomar una y otra vez esa decisión? Así que, de hecho, en medicina humana, en aquellos países en donde está habilitada la eutanasia, por ejemplo en Suiza, hay trabajos en conjunto en donde los médicos humanos que practican la eutanasia humana van a charlar con veterinarios para ver cómo sobrellevan ellos esa decisión y ese trabajo, ¿no? Cuando les toca pasarlo. Así que para nosotros ese también es otra piedra más que tenemos que subir por la montaña. También tenemos dificultad para hablar de lo que nos pasa. Llegamos a casa después de una eutanasia y cenamos con nuestra familia. ¿A quién le contamos esto? ¿Quién nos entiende? ¿Quién puede hacerse eco de lo que acabamos de vivir? Nadie. Entonces nos lo guardamos. En el mejor de los casos lo contamos a nuestro terapeuta si hacemos terapia o a algún otro colega amigo. Por otro lado, en nuestro país no contamos con recursos económicos, ¿sí? Y posibilidad de adquirir equipamiento que permitan mejorar nuestra atención. Lo mismo que había comentado antes cuando hablamos de cada una de las ramas de nuestra profesión. Y tampoco los dueños cuentan con recursos económicos. Depende del lugar donde nos toque trabajar. Hay gente que no tiene dinero y nos lleva el animal atropellado, lastimado, mordido. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿No lo atendemos? Bueno, ese peso psicológico y emocional para nosotros es enorme, porque tenemos una obligación moral de atenderlo, pero nos faltan recursos, los demás no nos pueden pagar y siempre salimos perdiendo. O sea que eso a la larga también es otra cosa más que vamos acumulando, sumando y nos va desgastando. Y nuestra formación, y con eso vuelvo al principio de la charla, incluye solo la parte relacionada con la carrera desde las enfermedades, desde el tratamiento, pero no de todo lo otro. Fíjense que en este ¿por qué nos hace cuesta arriba? Hay montones de elementos que no tienen que ver con el ejercicio puntual de la profesión, de hacer un diagnóstico, de trabajar en un laboratorio, de hacer salud pública, de trabajar con un pie de un caballo, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, sino con todo el alrededor que pasa y las situaciones que pasan independientemente de todo eso. Y eso no está incluido en nuestra formación. O sea que llegamos a nuestro trabajo una vez que nos recibimos absolutamente sin un background que nos pueda ayudar a sobrellevar eso. Y cada vez más son frecuentes los scratches, y esto es lo último que quiero compartir con ustedes, las presiones y la violencia a través de redes sociales, ¿sí? O física inclusive. Las redes sociales pueden ser una maravilla o una desgracia, ¿no? Depende cómo se utilicen, y de esto sabemos mucho, y sobre todo los más jóvenes. Se pueden publicitar los servicios, compartir evoluciones de casos clínicos, y muchas veces los tutores también lo utilizan para agradecer, para mandar mensajes, todo muy hermoso, muy lindo, ¿no? Y también compartir las evoluciones de sus propios animales, pero también se usan para criticarnos con respecto a la atención recibida, amenazarnos, literalmente escracharnos. E independientemente de si tienen razón, no tienen razón, si hablamos de motivos, ¿no? Si es demostrable o no, si hubo un error, si hubo mala praxis o lo que sea, cuando esto toma peso y se empieza a viralizar, genera daño. Siempre genera daño. A veces más, otros menos. De hecho, hay varias publicaciones
asociados a scratches y suicidios post-scratches. Hace no mucho tiempo atrás, en San Pablo, pasó después de un scratch en una veterinaria, el colega se suicidó. O sea, obviamente que es una sumatoria de cosas, no fue por el scratch, ¿no? Pero quiero decir con esto que estas cosas a veces que se toman a la ligera y desde el anonimato, lo mismo que el bullying en los niños y demás, son cosas que pueden dejar huellas muy, muy severas y dañar nuestra imagen y también nuestra autoestima y emocionalidad. Les comparto solamente un caso clínico de un paciente. Tengo montones, todos tenemos, y por cuestiones de horario, de protección al menor, elegí uno bastante light, ¿sí? Donde no hay insultos ni nada, pero para que entendamos de qué hablamos cuando tenemos esa presión del otro lado. Este paciente yo lo operé de cataratas hace no mucho tiempo atrás, y a las 24 horas comenzó con una diarrea hemorrágica y con un hipema bilateral. Sus dos ojos se llenaron de sangre y se hicieron dos pelotas. Viven en provincia, o sea que no me lo trajeron para el control, y este fue el intercambio de chats por WhatsApp, ¿no? Lo primero que pensé, sobre todo viviendo en provincia, en una Erliquia, porque no había nada que ameritara que tuviese semejante cuadro. Sí recibió corticoides, lo cual puede generar una gastroenteritis hemorrágica, pero no un hipema. Por lo tanto, había otra cosa dando vueltas. Así que le pedí que me trajera al paciente para yo poder ver los ojos, pero que antes lo llevara a una guardia por su zona. Entonces me pone, le hicieron estudios, salió negativo, le hizo mal el corticoides, le tendrían que haber dado un protector porque tiene antecedentes de gastroenteritis. Porque él no vomita nada, y el veterinario me dijo que no le debemos sacar la comida ni el agua porque no vomita ni tiene fiebre. Yo le había indicado que le hiciera una dieta de comida, digamos, hasta tener unas horas de descanso de ese tracto gastrointestinal y que obviamente lo llevaran a la guardia. Entonces me pone, le hicieron un test rápido de 5.000 pesos para ver si era Erliquia, salió negativo, fue el corticoide, eso es lo que nos dijo el médico, le dio un inyectable, nos dio un antibiótico y un protector. Pero no termina ahí, me pone, si usted no me da esperanza, ¿quién lo va a hacer? Usted más que nadie conoce su estado y lo que pudo causar el sangrado. No entiendo, necesito una solución. Con el análisis de sangre, ¿qué sigue después? No entiendo cómo no puede decirme si va a volver a ver o qué va a pasar. ¿Qué puedo hacer? El médico no lo quiso internar porque el cuerpo estaba bien, el tema son sus ojos, me tiene que dar una solución. No puede estar así después de su cirugía, ya debería estar viendo, ¿no? Y hay mucho más. Y me pone, vomitó ahora. O sea, es un simple y pequeño ejemplo de cómo esto nos puede taladrar la cabeza, porque fíjense que empezó a la 1 del mediodía y eran las 8 de la noche del mismo día y seguíamos, ¿no? Y al otro día siguió. Y yo no tenía forma de explicarle que lo que le estaba pasando al perro era otra cosa y que yo no podía decirle si ese perro iba a volver a ver o no, porque fue tan violento el proceso que tuvo de hemorragia y que no dependió de la cirugía ni del corticoide. Bueno, la cuestión la voy a ver en estos días de nuevo, así que tampoco tuve más noticias porque nunca más volvió a Capital. Pero es un simple ejemplo solamente para ir cerrando, como para que se puedan sentir identificados de que realmente esto, que parece pequeño, ¿no? Si lo multiplicamos por varios días, varios mensajes y más de un paciente que tenemos con complicaciones, realmente es agotador. Para nuestra mente y nuestra alma es agotador. Pero bueno, yo lo que quise con esto es hacer una pequeña introducción. No todo es un bajón, no todo es tan cuesta arriba. Nuestra profesión también tiene cosas hermosas, maravillosas y gratificantes. Estas son dos de las carteleras que yo tengo en mi consultorio de todos mis pacientes. Los regalos que recibo, algunos de los regalos, y pacientes que les damos el alta. Este es un paciente operado hace dos días en esa imagen.
de cataratas y volvió a ver, era un paciente completamente ciego y volvió a ver, así que realmente fue un mar de lágrimas de alegría para todos, otro regalito, otro paciente que mejoró. Bueno, y así todos ustedes deben tener lleno, ¿no? El consultorio o los recuerdos de pacientes que han andado bien y que cuya familia realmente los valora enormemente por todo lo que han hecho por los animales. Así que comenzar a entender por qué nuestra profesión es difícil, que es el motivo de esta charla, creo que es el primer paso para poder empezar a pensar en qué estrategias podemos elaborar para hacerla mejor, para hacerla menos difícil y para hacerla satisfactoria día a día. Vamos de a poco. Este para mí es un comienzo sumamente importante y espero que lo puedan compartir también conmigo. Esta es mi página web. Acá tengo algunas cosas escritas, ideas, ¿no? Por ejemplo, esto de los grupos en donde podamos hablar entre colegas y generar conciencia de lo que nos está pasando. Así que si quieren mayor información, tienen mi contacto ahí. Y comprender lo que nos pasa desde la profesión, pero desde que somos estudiantes, ese sería el punto de partida para aquellos que recién están empezando la carrera, para que puedan empezar a desarrollar habilidades para que ese recorrer en la profesión sea más sano que el que quizás nos tocó recorrer a nosotros y hacer la diferencia una vez que comiencen a trabajar. Así que si conocen algún estudiante de veterinaria, este es mi Instagram para aquellos que quieren empezar también a meterse un poco más en la otra parte de la profesión, que en general no nos la cuentan cuando estamos en la facultad. Así que muchas gracias por estar ahí, por el interés, por haber prestado atención durante este rato y ojalá nos podamos, como dice ahí, seguir encontrando para hablar sobre nosotros y esta profesión que realmente es hermosa, aunque se nos haga difícil como lo conversamos hoy, pero es una hermosa profesión, así que disfrutémosla. Bueno, Natalie, un placer escucharte. La verdad, ahí están apareciendo mensajes muchos de excelente charla, muchas gracias, porque hablaste desde vos como profesional, ¿no es cierto? Y creo que todos nos hemos sentido realmente identificados e identificadas. Muy amena la charla, la verdad, y me parece un punto sumamente importante esto desde que uno es estudiante, ¿no? Porque no imagina, nos cuesta tanto de una vez que uno se recibe, dice, bueno, ya está, ahí empieza lo complicado y se da cuenta de todo, ¿no? El otro lado de la profesión, y sobre todo esto de muchas veces uno está muy solo. Sí. Y el estar muy solo, cómo nos pesa, ¿no es cierto? Y estos encuentros por ahí pensados desde ese lado, ¿no? Por eso lo primero que dije fue el encuentro entre colegas. A mí me gustó también eso, porque es así, ¿no? Que nos empecemos a encontrar, nos empecemos a valorar también nosotros como profesionales, Sí. me parece también sumamente importante, ¿no? Tal cual. Yo estoy viendo acá Sí, algunos chats. y iba a Sí, iba a leerte Florencia. desde el primero. Sí, decime. Te dejo. Bueno, Florencia que nos dijo, para que nos valoren profesionalmente debemos trabajar en equipos multidisciplinarios y no desprestigiarnos entre colegas. Suele pasar entre la parte privada y estatal también, es lo que nos refiere la colega, y que hay que aceptar los distintos criterios profesionales, ¿no? Me parece que referido a esto de lo último que nos decía en el mensaje anterior. Bueno, nos dice excelente charla, muy clara, me sentí muy identificada. Algunos profesionales nos dice implementaron charlas como atención al público, calidad. Bueno, Nicolás Bebacua también dice excelente charla, muchas gracias. Liliana Díaz también, excelente charla. Agustina, muchas gracias. Bueno, son todos mensajes como verás, Mariana, Sí, Juan. gracias a todos. Gracias a todos.
todos. Gracias, de verdad. Hola Lili, que estás ahí también, Liliana Díaz, una colega que adoro con todo mi corazón. Bueno, y otros muchísimos, Claudia Gerber, hay un montón de colegas que algunos fueron compañeros míos. Para mí es hermoso empezar a tratar este tema, porque hay mucho escrito, pero hay poco hecho en realidad desde el día a día. Así que no quiero dejar de agradecerles primero por participar y por ponerse la camiseta de veterinario, y bueno, y seguir para adelante. O sea, esto, como dije recién, es un puntapié. La idea es empezar a partir de ahora a mejorarnos nosotros como veterinarios, en todo aspecto. Así que gracias a todos y por supuesto nos seguiremos viendo. Ahí están diciendo, podrías organizar charlas grupales. Nos Sí, dicen. es que eso hago. Así que entren a la página web, sí, y bueno, desde el Consejo buscaremos también estrategias como para que los matriculados puedan también acceder a algo de eso, sí. Así que bueno, y esta idea, ¿no? De que esto es solo el comienzo, ¿no? Sí. Así que... Claudia dice, la próxima deberías ayudarnos a entender por qué trabajamos todas las horas que el físico nos permite. Sí, bueno, eso sí, es otro punto más para charlar, absolutamente. Sí. Una cátedra de ética en la facultad. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Bueno, pero primero seamos conscientes de lo que somos como profesionales, ¿no? Tal cual, Empecemos tal por cual. ahí. Tal cual. Así Visibilizar esto es el primer punto. Por eso este encuentro tiene este título. Va a haber otros encuentros con otros títulos. Igualmente, los que estén interesados, como escribió Claudia, como escribió recién iPhone 2, que no sé quién es. Bueno, escríbanlo, mándenme por WhatsApp a través de la página web los temas que quieren que incluyamos y volvemos a armar otro encuentro. La idea es eso, la idea es empezar a fortalecernos desde nuestra profesión. Bueno, muchísimas gracias, No, Natalie, por favor. entonces. Y ya, bueno, damos por terminada tu charla. Vale. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron presentes. Y bueno, los saludamos. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Susana Saludos. Campi, listo. Un placer, Susana. Chao. Chao.